Dios la bendiga. Les habla el pastor Juan Mogollón. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra. ¿Qué hago? Soy impulsivo. Dice la palabra de Dios porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Disparen primero y averigüen después. Es una palabra que se utiliza para aquellas personas que actúan irreflexivamente, juzgan a priori, hablan y actúan sin pensar primeramente. Estas personas sencillamente pierden el control de sus actos en determinados momentos y pueden volverse agresivos con otras personas o con ellos mismos maltratándose, ellos mismos arrancándose el cabello, haciendo un montón de cosas. O también agresivos con objetos. De pronto golpean el volante del carro fuertemente o tiran la puerta porque están molestos, porque el impulso se apoderó de ellos. Este tipo de personas siempre se manejan por las bandas. Hoy te pueden decir te amo, mañana te pueden decir te odio, de acuerdo a las circunstancias que estén viviendo. Pueden estar muy felices, pero de un momento a otro pueden estar muy amargados. Esto también se le llaman trastornos intermitentes, es decir, que es un problema también espiritual, porque no tienen serenidad espiritual. Este trastorno intermitente es aquel que identificó Jesús en el apóstol Pedro. Pedro en un momento de emoción le dijo: Jesús, si tengo que morir por ti, voy a morir. Pero Jesús le dijo: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces, Pedro. Pero cuando llegó otro momento en el cual estaba triste, decepcionado, porque las esperanzas se habían acabado, le negó 3 veces. ¿Cómo es posible que una persona que está dispuesto a morir por alguien ahora le está negando 3 veces en un momento muy cercano? Esto es un trastorno intermitente de una persona impulsiva, un problema de falta de serenidad, de falta de dominio y de control de sí mismo. Pero ahora viene otra parte, que después que el impulso se apodera de la persona, esta persona, cuando pasa el momento del impulso, viene la culpa. Y eso fue lo que se apoderó del apóstol Pedro, que después que se dejó arrastrar por el impulso del momento, ahora estaba llorando amargamente. En otra ocasión también el apóstol Pedro, llevado por sus impulsos, le cortó la oreja a cierto hombre. Pero Jesús trataba de enseñarle de que no había que dejarse llevar por esas instancias, sino que tenían que alcanzar esa serenidad, esa espiritualidad, que el reino de Dios estaba en ellos. Pero viene la pregunta importante: si soy impulsivo, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Porque eso me está haciendo daño, porque eso está perjudicando. Les voy a dar 4 pasos que son necesarios para que podamos nosotros tener un control, un dominio. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado el dominio propio. Y justamente estos 4 pasos nos van a llevar a nosotros a tener dominio propio, tener control. Paso número 1. Tener un encuentro real con Jesucristo. Tener un encuentro con la divinidad internamente dentro de nosotros, que nosotros reconozcamos que realmente tenemos ese problema. Mientras no se admita, mientras no reconozcamos que tenemos esa circunstancia que se apodera de nosotros, jamás vamos a salir adelante. Siempre vamos a estar enfrascados en la misma situación, en el mismo círculo vicioso. Pero es tiempo de reconocer, en primer lugar. Número 2, identifica los activadores. Para que tú reacciones impulsivamente, eso no viene de la nada. Tienen que haber activadores muy puntuales
que hacen que esa conducta impulsiva se apodere de ti, que hace que ese trastorno venga a tu vida. Identifícalo, enumera esos activadores, qué es lo que produce que reacciones de ese modo. De pronto cuando alguien te gritó, de pronto cuando hubo un trato injusto, de pronto cuando ocurrió algo que tal vez te exasperó, que te ofendió, te hizo sentir mal. Identifica esos activadores, eso que hace que esos impulsos se activen. Esos activadores, después que los tengas identificados, viene paso número 3, analiza los activadores. Analiza esas instancias. Para poder ir a una batalla tienes que previamente conocer al enemigo. No puedes hacer un análisis sin primeramente tener información. No puedes tener una estrategia si primero no conoces a ese enemigo. Ese activador que hace que se activen, que produzca ese impulso en ti tan feroz, que no hay control, analízalo, conócelo. Y una vez que lo tengas identificado, analizado, te vas a entrenar en esas instancias. Es decir, que cuando llegue ese momento, paso número 4, entrenarte en esa instancia. Cuando llegue ese momento, ese activador que ya lo identificaste, que ya lo analizaste, ya lo conoces, cuando llegó ese momento que ocurrió lo que te va a llevar a esos impulsos, ya tú lo distingues y dices, ya va, esto quiere, esa situación quiere, ese activador quiere que yo me moleste, ese activador quiere que yo reaccione. Pues ya no vas a reaccionar más, sino que vas a empezar a hacer ese trabajo de entrenarte. Por eso dice la palabra que Él nos ha dado dominio propio, voluntad. Y el dominio propio y la voluntad es como un músculo. No creas que porque eres un cristiano o porque de pronto diste un paso de fe ya tienes dominio de ti mismo. No, el dominio propio y la voluntad es un músculo que tiene que estar ejercitándose. Por eso dijo el apóstol Pablo, para aquellos que han madurado en la fe es porque ya tienen los sentidos ejercitados. En el libro de Hebreos lo dice. Cuando habla de ejercitarse es que ya estás entrenado, te estás ejercitando diariamente, que cuando lleguen los activadores, tú no vas a reaccionar. ¿A quién le gusta que lo insulten? ¿A quién le gusta que lo calumnien? A nadie. Pero sin embargo dice la palabra de Dios, bienaventurados cuando hablen mal de vosotros diciendo cosas mintiendo. Gozaos y alegraos. Ya va. ¿Cómo es que yo me voy a alegrar? ¿Cómo es que soy bienaventurado? No es que seamos masoquistas, sino que cuando lleguen esos activadores que no te agradan, entonces los tienes analizados, los has identificado, que eso es lo que activa ese impulso, entonces tú empiezas a entrenarte, a ejercitarse, que cuando llegue ese momento, toma el control de ti mismo. No vas a reaccionar, sino que vas a tener una respuesta emocionalmente inteligente. Y sé que puedes hacerlo, siguiendo estos 4 pasos. Por eso, estimado hermano, amigo, Dios quiere que alcances esa serenidad espiritual. Y cuando tienes dominio propio, cuando tienes control de tu vida, puedes identificar esos activadores y entrenarte en ellos. No vas a caer en el terreno de la violencia, no vas a caer en el terreno de la agresividad. De pronto falles en algunas ocasiones, pero sigue entrenándote, no te rindas. Por eso el apóstol le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, persiste en ello. Persistir significa entrenarse, continuar, tener cuidado de sí mismo, porque ese es el enemigo. En otras palabras, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ve a la conquista de ti mismo. Tú puedes hacerlo.